Buenas tardes, nosotros somos Lourdes, Cristel y Carmen y vamos a explicar el tema de la médula espinal, los reflejos medulares. El movimiento del cuerpo es el resultado de la combinación de los procesos y la información sensitiva en distintos niveles del sistema nervioso. Este proceso comienza en la médula espinal con los reflejos medulares, que son simples, pero que progresivamente se vuelven más complejos a medida que intervienen el tronco del encéfalo y el cerebro. La médula espinal cumple con un papel esencial en el control muscular, porque aunque el cerebro participa dirigiendo las acciones, depende de los circuitos medulares para que el movimiento se lleve a cabo. Para empezar, tenemos que la médula espinal es una estructura fundamental para el control de los movimientos. Aunque muchas veces pensamos que el cerebro dirige todo, en realidad es mucho más complejo, ya que la médula posee circuitos propios capaces de generar respuestas motoras automáticas. De hecho, actividades como la marcha, la postura y muchos reflejos básicos se organizan principalmente a nivel medular. El cerebro se encarga de iniciar, modular y ajustar los movimientos, pero la ejecución básica ocurre en la médula espinal. Ok, yo hablaré del uso muscular o los receptores sensitivos, que son dos, que son el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Los dos tienen una función, protectora para nuestros músculos, para que no nos lesionemos. Los dos se especializan en algo, pero esto lo veremos mucho más adelante. Primero vamos a hablar sobre el uso muscular. El uso muscular, su función principal es el estiramiento y la velocidad de este estiramiento. Esto quiere decir que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, ejercicio y necesitamos hacer una fuerza excesiva de estiramiento, por ejemplo, levantar una pesa hacia arriba, este uso muscular, que es un receptor sensitivo, le va a mandar señales a nuestro sistema nervioso para que éste pueda mandar la señal al uso muscular otra vez para que éste tenga una pequeña contracción. Adentro de uso muscular hay fibras especializadas, que es la fibra de bolsa nuclear y la fibra de cadena nuclear. La de fibra de bolsa nuclear va a tener entre 1 a 3 por uso, que realmente se va a especializar más en movimientos dinámicos, mientras tanto que las fibras musculares, las fibras de cadena nuclear, se van a especializar más en los movimientos estáticos. Teniendo esto en cuenta, vamos a también tener en cuenta que en las de cadena nuclear va a tener entre 3 a 9 por uso, y el de cadena nuclear entre 1 a 3 por uso. Esto quiere decir que el de cadena nuclear tiene mucho menos, pero están más agrupadas, y el de cadena nuclear están de filita, entonces tiene muchas más. Adentro de estos usos hay dos tipos de vías, que es la vía eferente y aferente. La vía eferente será sensitiva porque va a subir del uso muscular a nuestro sistema nervioso, que se compone de la médula espinal y del cerebro como tal, y aferentes, que serán motoras, que va a ser el que va a mandar señales para que el uso muscular como tal, que estamos hablando especialmente de él, haga el movimiento de contracción mínima, no como tal inhibir el estiramiento, pero para que tampoco tengamos una extensión que nos haga tener un tipo de lesión. Ahorita vamos a hablar sobre el órgano tendinoso de Golgi, que hace lo contrario, que si no estoy mal, en lugar de contraerse va a estirarse. Significa que nosotros, cuando hacemos una contracción, por ejemplo, el bíceps, o levantar también una pesa, el órgano tendinoso, que va a estar encontrado entre el hueso y el tendón, o entre el hueso y el músculo, lo que va a hacer es hacer un pequeño estiramiento o inhibir un poquito esa contracción que tenemos, no como tal el hecho de que no tengamos fuerza en la contracción, sino inhibir
un poquito esa contracción para que no hagamos una fuerza máxima como para poder lesionarnos. Hubo un ejemplo que realmente no puse en el uso muscular, que es cuando estamos en el doctor y es la prueba de que te pegan con el martillo en la rodilla. Ese, si no estoy mal, es un ejemplo del trabajo que hace el uso muscular, y realmente hay un fenómeno que pasa en el órgano tendinoso de Golgi, que es cuando es la viceversa de ese reflejo que tenemos. Este fenómeno que pasa es el reflejo miotático, que eso pasa en el uso muscular, y en el órgano tendinoso de Golgi es el reflejo miotático inverso, que es el fenómeno que pasa, como les había comentado. Estos serían como los dos ejemplos que podemos encontrar que hacen, o en lo que se especializa el uso muscular y en lo que se especializa el órgano tendinoso de Golgi o el OTG. Continuando con los reflejos, tenemos a los reflejos flexores y los reflejos de retirada. Un reflejo flexor es aquel que ocurre cuando los músculos flexores se contraen al percibir un estímulo cutáneo asociado con el dolor. Cuando se afecta a otras partes del cuerpo, también se producen reflejos. Sin embargo, no siempre actúan únicamente en los músculos flexores. Estos son los que llamamos reflejos de retirada. El reflejo flexor se activa a través del mecanismo neuronal, donde las interneuronas serán activadas por el estímulo doloroso. Estas a su vez van a activar motoneuronas, que lo que van a hacer es un circuito divergente donde se van a activar la mayor cantidad de fibras posibles. Esto para contraer la extremidad. También va a existir una inhibición recíproca que va a relajar los músculos antagonistas, es decir, si los reflejos flexores van a activar los músculos flexores, entonces los músculos extensores se van a relajar o inhibir para permitir la correcta retirada. Y también va a existir una postdescarga que va a mantener la contracción varios milisegundos o segundos después de terminar el estímulo. Un ejemplo de reflejo flexor es cuando nosotros acercamos nuestra mano a una situación, por ejemplo, un fuego. En esta, las sensaciones de calor y de dolor van a activar a las interneuronas, que a su vez activarán motoneuronas y activarán a los flexores del antebrazo, incluso fibras flexoras del hombro, para retirar por completo, inhibiendo a los extensores y manteniendo un momento el brazo flexionado para poder alejar por completo el estímulo. Los reflejos de retirada, por su parte, no solamente van a hacer la activación de un tipo de músculo, sino también de varios, ya sean flexores, extensores, entre otros. Esto puede ser un ejemplo cuando a nosotros nos asustan. Vamos a retirar el cuerpo con la activación de varios músculos, y esto es un reflejo, no lo hacemos nosotros a propósito. Aquí entra un tercer reflejo, que sería un reflejo extensor cruzado, donde más o menos 0.2 y 0.5 segundos después de cualquier estímulo donde se refleje, va la extremidad contraria a extenderse, esto ayudándonos a mantener el equilibrio. Se va a basar en la extensión del miembro opuesto para tirar de todo el cuerpo, alejándolo del objeto que origina el estímulo. El reflejo extensor cruzado lo que va a hacer es que la señal del dolor va a cruzar al otro lado de la médula espinal, activando los músculos contrarios. Se presenta una postdescarga más prolongada gracias a circuitos reverberantes, que van a mantener la extremidad opuesta extendida y proteger el cuerpo mientras se aleja del dolor. Un ejemplo de reflejo extensor cruzado es cuando nosotros nos doblamos el pie. Nuestra primera acción va a ser levantar la pierna donde tenemos el dolor, y nuestro cuerpo va a tener que rotar un poco para poder mantener el equilibrio y acomodar nuestro centro de gravedad en una posición monopodal. Aquí el estímulo va a cruzar al otro lado de la médula, activando las interneuronas, las motoneuronas y por último los músculos, en una contracción muy rápida para poder equilibrarnos en cuestión de segundos. Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Valera Pérez Chumá y hoy les voy a hablar sobre los reflejos posturales y locomotores. Bueno, como primera parte tenemos lo que es la reacción de apoyo positiva, que aquí lo que va a ocurrir es un estímulo que es la presión en la almohadilla plantar. Esto pues va a generar una respuesta que es la extensión de nuestra extremidad. Esto permite el soporte corporal, permite también circuitos medulares complejos y
Esto tiene una reacción que se le conoce como reacción del imán, que esta es una extensión hasta hacia el lado estimulado. Y esto se puede reflejar normalmente en lo que son los animales, que esto puede hacer que eviten pues la caída de un propio animal. Bueno, como siguiente parte tenemos lo que son los reflejos medulares del enderezamiento. Bueno, en esto tenemos lo que es una incorporación desde una posición lateral y aquí tenemos lo que son movimientos descoordinados iniciales. También podemos ver que tenemos una integración de reflejos postulares en la médula y también tenemos lo que es ahora sí el enderezamiento, pero sin un control encefálico. Esta marcha es posible con extremidades posteriores. Bueno, siguiendo con otra parte tenemos lo que son los movimientos de la marcha y la deambulación, que pues tenemos un punto que es muy importante, que es la marcha en diagonal, que este es el reflejo de marcar el paso. Bueno, aquí lo que tenemos es la participación de nuestras 4 extremidades, que estos reflejos que estamos comentando son muy ubicados en los animales, los representan mucho en los animales para que nosotros podamos entender este buen funcionamiento. Que bueno, como ya mencioné, que tenemos la participación de nuestras 4 extremidades y este es un patrón diagonal de movimiento. Esta es una alternación entre las patas delanteras y las patas traseras, si hablamos en el aspecto de lo que es un animal. Bueno, aquí tenemos una inervación recíproca a lo largo pues de la médula y esto pues se le conoce como el reflejo de marcar el paso. También tenemos lo que es el reflejo de galope, que como ya mencioné antes, todos estos reflejos se ven reflejados en lo que son los animales, que por ejemplo el movimiento de galope es un movimiento simultáneo de nuestras extremidades, que las extremidades anteriores son hacia atrás y las posteriores son hacia adelante. Esto pues provoca que los estímulos bilaterales simultáneos. Y aquí tenemos un mantenimiento del patrón de galope. Un ejemplo muy claro que podemos ver pues es cuando los perros corren, cuando los caballos también pues trotan, también si se le podría decir. También tenemos aquí lo que es el reflejo del tropezón, que esto ocurre mucho cuando nosotros podemos ir caminando en nuestro día a día y nuestro pie se puede atorar en algún bache, con algún escalón, y esto lo que va a hacer es que nuestro cuerpo va a tener un reflejo de dar un pequeño brinco. Esto se le conoce como el reflejo del tropezón. Esto va a evitar que nosotros nos vayamos hacia adelante y va a hacer que tengamos pues un reflejo, o sea, un estímulo de dar un brinco para poder regresarnos a nuestra postura. Bueno, como conclusión, logramos comprender que el movimiento es la relación y coordinación de todo el sistema nervioso, en todos sus niveles, y cada uno se encarga de ejecutar una tarea de la forma más eficaz. La médula tiene un trabajo importante al lograr ajustar y coordinar los movimientos y los reflejos, que aunque parezcan simples, son el inicio de una cadena de reacciones. Van a permitir la adecuada respuesta a las necesidades del movimiento según lo que nuestros estímulos percibimos.